Si alguien me hubiera dicho que la mujer con la que compartí 8 años de mi vida iba a irse de casa cargando sus maletas en el coche de un millonario, probablemente me habría reído. No porque la creyera incapaz, sino porque nunca pensé que el dinero pudiera pesar más que todo lo que habíamos vivido juntos. Ese día lo aprendí de la forma más brutal. Era un viernes cualquiera, o al menos empezó como cualquiera. Yo había llegado del trabajo con la camisa oliendo a grasa y metal. Soy mecánico. No tengo traje, no tengo oficina con vista a la ciudad, no tengo chofer. Tengo un taller y unas manos que saben arreglar coches, nada más. Y, hasta ese día, pensé que eso era suficiente para formar una vida honesta con Laura, mi mujer. Entré a casa y la atmósfera ya estaba rara. No olía a comida, no sonaba la televisión, no escuché su música de siempre. En lugar de eso, vi 2 maletas abiertas en la sala, medio llenas, ropa tirada sobre el sofá. ¿Te vas a algún lado?, pregunté aún con la llave en la mano. Laura no respondió enseguida. Estaba en el dormitorio frente al espejo, poniéndose unos pendientes que solo usaba en ocasiones especiales. Vestido ajustado, tacones altos, maquillaje perfecto. No era la ropa de alguien que iba a la casa de su madre a pensar, como me había dicho en otras peleas. Me miró por el reflejo. «Sí», dijo, «me voy». «¿Y vuelves cuándo?», insistí, forzando una calma que no sentía. Se giró por fin para mirarme directamente. Sus ojos no estaban rojos de llorar, estaban fríos, decididos. «No vuelvo, Andrés». Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran vaciado el aire de un puñetazo. Dejé las llaves sobre la mesa, junto a las facturas y un par de monedas sueltas. «¿No vuelves?». «¿Cómo que no vuelves?», repetí, porque a veces el cerebro necesita escuchar 2 veces la misma frase para creerla. Ella suspiró con impaciencia, como si yo fuera un niño que no entiende algo obvio. No sé cómo decirlo de otra manera. «Me voy. Se acabó». Me acerqué un poco, todavía con manchas de aceite en las manos. «Si es por la pelea de ayer, podemos hablar. Estoy cansado, sí, pero...». «No es por una pelea», me cortó. «Es por todo, por esta vida, por ti». La palabra ti sonó como un disparo. «¿Qué tiene esta vida?», pregunté mirando alrededor. Nuestro salón era modesto, pero estaba limpio. El sofá algo viejo, la mesa con una marca de quemadura, las cortinas que habíamos elegido juntos en una oferta de supermercado. No era lujo, pero era nuestro. Ella rió, una risa corta, sin humor. «Eso, Andrés, que es modesta, sencilla, humilde, palabras bonitas para decir mediocre». «¿Mediocre?», repetí sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. Se acercó a la ventana y la abrió un poco. Afuera se escuchó el motor de un coche caro, uno de esos que no ves en nuestro barrio. El sonido me resultó familiar, pero no quise creerlo. «Tengo 32 años», dijo sin mirarme, «y sigo viviendo en esta casita alquilada, con goteras en el invierno y vecinos borrachos los fines de semana. Mientras tanto, mis amigas se mudan a pisos nuevos, viajan, suben fotos desde hoteles con vistas al mar. Yo trabajo todos los días», respondí. «Doble turno si hace falta. No somos ricos, pero nunca te ha faltado nada». Se giró, por fin, con los ojos brillando, pero no de tristeza, de rabia. «Claro, tú trabajas mucho». Siempre la misma frase. «Pero sigues en el mismo taller de siempre, cobrando lo mismo de siempre, llegando a casa con la misma cara de cansado. No quieres más, Andrés. Te conformas». «No me conformo», dije sintiéndome desnudo. «Solo que no todos podemos ser millonarios». El sonido del motor afuera se hizo más claro cuando alguien tocó la bocina brevemente. Laura miró hacia la calle y sonrió. Esa sonrisa que hace tiempo no me dedicaba a mí. «Algunos sí», dijo. Me asomé por la ventana. Aparcado frente a nuestra casa estaba un coche negro brillante, de esos que yo solo veo cuando vienen al taller a cambiar neumáticos especiales.
Apoyado en la puerta, con gafas de sol demasiado caras para esta calle, estaba él, Rodrigo, el cliente nuevo del que Laura llevaba hablando meses, el socio de la empresa de importación donde empezó a trabajar como asistente administrativa, el que siempre llegaba en coche de lujo y dejaba propinas obscenas porque es así, generoso. Sentí como todo encajaba de golpe. «No», susurré. Laura se cruzó de brazos. «Sí, me voy con él». La frase cayó al suelo entre nosotros como un vaso que se rompe. «Te estás confundiendo», dije, dando un paso atrás. «No lo conoces, no sabes cómo es». «Sé suficiente», replicó. «Sé que no vive contando monedas para llegar a fin de mes. Sé que no tengo que preocuparme si la lavadora se rompe. Sé que puede darme la vida que quiero». «¿Y yo qué soy entonces?», pregunté, con la voz raspando la garganta. Me miró de arriba a abajo. Mis botas viejas, mi pantalón manchado, mis manos agrietadas, mi cara cansada. «Un buen tipo», dijo, «pero un perdedor». Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Perdedor. No pobre, no sin suerte, no en proceso. Perdedor. Como si ya hubiera jugado y perdido para siempre. «No tenías que decir eso», murmuré. «Alguien tenía que hacerlo», respondió. «Tú eres el único que no quiere ver la realidad». El coche tocó otra vez la bocina. Ella miró hacia la puerta. «No voy a llorar», añadió. «No voy a fingir que esto me duele tanto como a ti. Hace tiempo que dejé de creer en tu «ya va a mejorar, ya va a llegar algo». Ya llegó algo, Andrés, y no pienso dejarlo pasar». Se agachó, cerró la cremallera de las maletas y las arrastró hacia la puerta. Yo me quedé quieto, mirando cómo se llevaba ropa, zapatos, perfumes, pero también recuerdos. La maleta azul que usamos en nuestro primer viaje, la chaqueta que le regalé en nuestro aniversario. Cuando pasó a mi lado, el perfume caro me golpeó la memoria. Me dieron ganas de agarrarla del brazo, de pedirle que se quedara, de prometerle que iba a trabajar el triple, que algún día tendríamos esa casa grande con jardín que tanto quería. Pero algo en mi interior, algo pequeño y digno, me agarró del hombro y me susurró: «No te rebajes más». Laura se detuvo en el umbral. «No me mires con esa cara», dijo. «Nadie se muere de esto. Búscate otra, alguien que esté conforme con esto», señaló la casa. «Hay mujeres para todo». Bajé la mirada porque, si seguía mirándola, se me iban a salir las lágrimas. Y si algo no quería darle ese día, era el gusto de verme llorar. «Que te vaya bien», logré decir con la voz rota. Ella abrió la puerta. La luz del exterior entró, junto con el ruido del motor del coche de Rodrigo. Él salió, sonriente, tomó una de las maletas como si estuviera en un anuncio de colonia y le dio un beso en la mejilla. Yo solo los vi alejarse desde el salón. No salí a la puerta, no corrí, no grité. Cuando el coche se perdió al final de la calle, la casa quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj barato de la cocina y el zumbido del frigorífico viejo. Me dejé caer en la silla, miré mis manos sucias y pensé: tal vez tiene razón, tal vez soy un perdedor. Lo que no sabía en ese momento era que, una semana después, esas mismas manos que ella despreciaba iban a abrir la puerta a una escena que nunca olvidaré. Laura, empapada, llorando, pidiendo volver. Y yo, el perdedor, por primera vez en mucho tiempo, sosteniendo la mirada. La primera vez que vi a Laura fue en una fiesta de barrio, de esas que se organizan en verano cuando el calor no deja dormir y la gente saca las sillas a la calle. Alguien había puesto música, había cerveza barata en neveras portátiles y los vecinos bailaban sin importarles mucho el ritmo. Yo tenía 24 años y acababa de entrar como ayudante en el taller de don Esteban, ganando lo justo para pagar el alquiler de una habitación compartida. Ella estaba al otro lado de la calle, con unas zapatillas desgastadas y unos vaqueros rotos que no eran de marca, solo viejos. Bailaba sola, con los ojos cerrados, riéndose de algo que alguien había dicho.
Su risa era lo primero que noté. No era delicada ni calculada, era escandalosa, real, de esas que te contagian aunque no sepas de qué se ríe. Me acerqué con la excusa de pedir fuego, aunque no fumaba. Cuando me miró me dijo, no tengo encendedor, pero si quieres, podemos inventar que sí para que me invites a bailar. Desde ese momento, todo fue fácil, o al menos eso parecía. Laura trabajaba en una tienda de ropa del centro comercial más cercano. Cobraba poco, vivía con su madre en un piso aún más pequeño que el mío, y soñaba con cosas sencillas, viajar algún día a la playa, tener un coche propio aunque fuera de segunda mano, vivir en un lugar donde no se escucharan las discusiones de los vecinos a través de las paredes. Yo también soñaba en pequeño. Quería terminar de formarme como mecánico, algún día tener mi propio taller, quizá ahorrar lo suficiente para comprar una casa modesta. Nada del otro mundo, solo estabilidad. Los primeros años fueron buenos. Compartíamos bocadillos en el parque porque no teníamos dinero para restaurantes. Veíamos películas piratas en mi portátil viejo, acurrucados en un colchón en el suelo. Los fines de semana paseábamos por el mercadillo, riéndonos de las cosas absurdas que vendían, comprando alguna tontería barata solo porque nos hacía gracia. Recuerdo una tarde en la que pasamos frente a una joyería. Laura se detuvo frente al escaparate, mirando un anillo sencillo de plata. «Algún día», dijo apoyando la mano en el cristal, «algún día me compraré uno así, o tú me lo comprarás, o lo compraremos a medias», rió. «Da igual, lo importante es que será nuestro». Le di un beso en la sien. «Algún día», repetí. En aquel entonces, algún día sonaba a esperanza, no a reproche. Nos mudamos juntos cuando yo conseguí un contrato fijo en el taller y ella un pequeño aumento en la tienda. Alquilamos ese piso donde, años después, ella me llamaría perdedor. Pero el día que entramos por primera vez, con 2 bolsas de ropa y una caja de trastos, nos sentimos ricos. Teníamos un espacio propio, pequeño, con goteras y vecinos ruidosos, pero nuestro. La primera noche nos sentamos en el suelo del salón vacío, con una pizza barata y 2 cervezas, y brindamos por nosotros, dijo Laura, chocando su lata contra la mía, por esta casa horrible que vamos a convertir en un hogar. Y durante un tiempo lo fue. Pero el tiempo tiene una forma cruel de desgastar las cosas, no de golpe, sino de a poco, como el agua que erosiona la piedra. El primer cambio que noté fue en las conversaciones. Antes hablábamos de nosotros, de planes juntos, de lo que haríamos cuando ahorráramos un poco más, de cómo decoraríamos la casa cuando tuviéramos dinero. Poco a poco, las frases empezaron a cambiar. «¿Has visto el piso nuevo de Marta?», decía Laura, mirando su móvil. «Tiene 2 baños». «2. Nosotros apenas tenemos uno que funcione bien». «Ya ahorraremos para mudarnos», respondía yo, sin darle mucha importancia. «Sí, claro, ya ahorraremos». Eso dices siempre. Al principio lo tomaba como desahogo. Todos nos quejamos de vez en cuando, pero las quejas se hicieron más frecuentes y más afiladas. Empezó a comparar, no solo casas, todo, el coche del vecino de arriba, las vacaciones que una compañera de trabajo subía a Instagram, la ropa de marca que llevaba otra, y lentamente empezó a compararnos a nosotros con ellos. «Carlos se compró un coche», decía, «y no gana mucho más que tú». «Carlos se endeudó hasta el cuello», respondía. «Paga cuotas que no puede permitirse, pero tiene el coche». Esa lógica empezó a repetirse. No importaba cómo, no importaba a qué precio. Lo importante era tener, aparentar, no quedarse atrás. Recuerdo una noche, sentados en la cama, cuando ella soltó una frase que me quedó clavada. «A veces siento que estamos estancados, Andrés». Levanté la vista del móvil. «¿Estancados?» «Sí, llevamos 3 años aquí.
en este piso, con los mismos muebles, la misma rutina. Trabajas, llegas, cenas, duermes, y al día siguiente, lo mismo. Eso se llama vida adulta, dije tratando de quitarle hierro. No, respondió con una dureza que no le conocía. Eso se llama conformarse. Me giré para mirarla bien. No me conformo. Estoy construyendo algo. Poco a poco, pero poco a poco, repitió, con sorna. Siempre poco a poco. Mientras tanto, el tiempo pasa. Yo tengo 30 años, Andrés. No quiero esperar a tener 50 para vivir un poquito mejor. ¿Y qué quieres que haga?, pregunté, sintiendo cómo se me tensaba el pecho. ¿Que robe un banco? ¿Que me invente el dinero? Quiero que tengas más ambición, dijo. Que quieras más, que no te conformes con «es lo que hay». Me quedé callado. Porque en el fondo tenía razón en algo. Yo sí me conformaba. Pero no porque no quisiera más, sino porque había aprendido desde niño que querer demasiado solo trae frustración. Mi padre trabajó toda su vida en una fábrica soñando con poner un negocio propio. Nunca lo logró y nunca lo vi amargado por ello. Al contrario, siempre decía, tengo comida en la mesa y un techo. Eso ya es mucho. Yo crecí con esa idea y Laura, al parecer, con otra. La gota que derramó el vaso fue la lavadora. Un sábado por la mañana dejó de funcionar. No era la primera vez. Era vieja, de segunda mano, comprada cuando nos mudamos. Le habíamos sacado ya más años de los que debía. Llamé a un técnico, revisó y me dio el diagnóstico. No vale la pena arreglarla. Te va a costar casi lo mismo que comprar una nueva. Laura estaba al lado, escuchando. Cuando el técnico se fue, me miró. Hay que comprar una nueva. Lo sé, dije, pero no tenemos el dinero ahora mismo. Podemos esperar al mes que viene, cuando... Andrés, necesitamos una lavadora. Ahora. No el mes que viene. Podemos lavar a mano unos días, o ir a la lavandería. Se rió, una risa amarga, cansada. Lavar a mano, en serio. Estamos en 1920. Es temporal. Todo es temporal contigo, estalló. Temporal el piso. Temporal el coche viejo. Temporal la vida de mierda que llevamos. ¿Sabes qué? Estoy harta de lo temporal. No es una vida de mierda, dije, tratando de mantener la calma. Para ti no. Tú estás bien así. Pero yo no, Andrés. Yo no. Terminamos comprando la lavadora, con la tarjeta de crédito, a plazos que sabía que nos iban a ahogar durante meses, pero lo hice porque no soportaba verla así, porque en ese momento pensé que si cedía, si hacía el esfuerzo, las cosas mejorarían entre nosotros. Qué equivocado estaba. Fue poco después de eso cuando empezó a trabajar en la empresa de importación. Dejó la tienda de ropa y consiguió un puesto de asistente administrativa en una oficina del centro. El sueldo no era mucho mejor, pero el ambiente sí, o al menos eso decía ella. Empezó a llegar a casa hablando de sus compañeros, gente joven, con estudios, con coches nuevos, con pisos en zonas mejores. Hablaba de las cenas de empresa, de los clientes importantes, de cómo se movía dinero de verdad en ese mundo. Y entonces apareció Rodrigo. Al principio solo era un nombre más. Un cliente que viene de vez en cuando, decía. Luego, el socio de una empresa grande. Después, un tipo generoso que siempre deja buenas propinas. Yo empecé a notarlo porque cada vez que lo mencionaba, su voz cambiaba. Se le iluminaba la cara. Hablaba de él con una admiración que hacía tiempo no me dedicaba a mí. Una noche llegó a casa con una pulsera nueva, plateada, delicada, cara. ¿De dónde sacaste eso?, pregunté. Me la regaló Rodrigo, dijo como si nada. Bueno, nos regaló a todas las chicas de la oficina. Es su cumpleaños y quiso invitarnos. ¿Te regaló una pulsera? Andrés, no empieces. Fue un detalle, nada más. Pero yo vi cómo se la tocaba mientras hablaba, como si fuera un tesoro. Los meses siguientes fueron un deterioro lento.
Laura empezó a llegar tarde, a decir que tenía cenas de trabajo. Empezó a vestirse diferente, con ropa más ajustada, más elegante, maquillaje más elaborado. Decía que era por la imagen de la empresa. Yo quería creerle. Discutíamos más, por todo. Por dinero, siempre por dinero. Porque yo no quería comprar un coche nuevo. Porque no podíamos irnos de vacaciones a donde ella quería. Porque según ella, yo no tenía visión de futuro. Recuerdo una pelea especialmente dura. Estábamos en la cama, ya tarde, después de días de apenas hablarnos. ¿Sabes cuál es el problema, Andrés?, dijo mirando al techo. Que tú no quieres más. Te conformas con esto, con el taller, con este piso, con esta vida, y yo no puedo más. ¿Qué quieres que haga?, pregunté cansado. Trabajo todo el día. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Nunca lo es, ¿verdad?, dije. Nunca es suficiente para ti. No se trata de mí, se trata de nosotros, de construir algo mejor. Pero tú no quieres salir de tu zona de confort. Mi zona de confort, repetí con rabia. Mi zona de confort es levantarme a las 6 de la mañana, trabajar con las manos destrozadas, llegar a casa sin fuerzas. ¿Eso es comodidad para ti? Es conformismo, respondió. Porque podrías buscar algo mejor, estudiar, cambiar de trabajo, pero no lo haces, porque me gusta lo que hago. Pues a mí ya no me gusta lo que tenemos. Ese fue el momento en que supe que la estaba perdiendo. O quizá ya la había perdido y yo seguía aferrado a una idea de nosotros que ya no existía. El final llegó esa noche de viernes. Pero no fue sorpresa. Fue solo la confirmación de algo que ya llevaba meses gestándose. Laura había elegido, y no me eligió a mí. El primer día después de que se fuera fue el peor. No porque pasara algo dramático, sino precisamente porque no pasó nada. Me desperté solo en la cama, giré la cabeza esperando verla ahí, y solo encontré la almohada vacía. Su olor todavía estaba en las sábanas. Ese perfume caro que se había comprado hacía un par de meses, el que yo nunca le regalé porque no podía permitírmelo. Me quedé mirando el techo durante no sé cuánto tiempo. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Debería haber estado en el taller hacía una hora, pero no podía moverme. Era como si todo mi cuerpo pesara el doble. Sonó el móvil. Era mi jefe, don Esteban. Andrés, ¿dónde estás? Intenté hablar, pero la voz me salió rota. No me encuentro bien. Una migraña fuerte. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás bien, muchacho? Sí, solo necesito el día. Está bien. Descansa. Colgué y dejé el móvil sobre la mesita de noche. Al lado había una foto nuestra, de hace 3 años, en la playa. Los dos sonriendo, abrazados, con el mar detrás. Parecíamos felices. Quizá lo éramos. O quizá ya entonces ella soñaba con estar en otro lugar, con otra persona, con otra vida. Tomé la foto y la puse boca abajo. Me levanté, fui a la cocina. La taza de Laura seguía en el fregadero, con restos de café seco. La lavé sin pensarlo, por costumbre. Luego me di cuenta de lo absurdo que era. Ella ya no volvería a usarla, pero la sequé con cuidado y la guardé en el armario, en su lugar de siempre. Abrí el frigorífico, casi vacío. Un yogur caducado, media botella de agua, un poco de queso seco. Cerré la puerta sin coger nada. No tenía hambre. Cerré la puerta sin coger nada. No tenía hambre. No tenía ganas de nada. Volví al salón y me senté en la silla donde siempre se sentaba ella. Desde ahí veía la televisión, revisaba su móvil, se pintaba las uñas. Miré su lugar vacío y sentí un vacío igual de grande en el pecho. Perdedor. La palabra volvía una y otra vez, como un eco, como una sentencia. Intenté convencerme de que estaba equivocada, que yo no era un perdedor solo por no tener dinero,
Pero cada vez que miraba alrededor, cada vez que veía las paredes desconchadas, el sofá viejo, las facturas sin pagar sobre la mesa, la voz de Laura volvía a sonar en mi cabeza. ¿Te conformas? ¿Me conformaba? ¿O simplemente era realista? Me levanté y empecé a caminar por la casa. No sabía qué hacer con mi cuerpo, con mi tiempo, con el silencio. Entré al dormitorio. Su armario estaba medio abierto. Se había llevado la ropa que le importaba, pero había dejado cosas. Camisetas viejas, un par de zapatos gastados, un chal que le regaló su abuela. Empecé a doblar las camisetas. No sé por qué. Quizá porque necesitaba hacer algo con las manos. Quizá porque, si las ordenaba, si las guardaba bien, podía fingir que todo seguía en su lugar. Encontré una chaqueta que le regalé en nuestro 3er aniversario. Me había costado medio sueldo. Ella lloró cuando la abrió. Dijo que era perfecta, pero ahí estaba, colgada al fondo del armario, olvidada. No se la había llevado, no valía la pena. La apreté contra mi pecho y por primera vez desde que se fue, lloré. No fue un llanto silencioso. Fue feo, ruidoso, desesperado. El tipo de llanto que guardas cuando estás solo, porque no quieres que nadie te vea así. Lloré por ella, por mí, por los 8 años que parecían no haber significado nada. Lloré porque me sentía exactamente como ella me había llamado. Un perdedor. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando paré tenía los ojos hinchados y la garganta seca. Me miré al espejo del dormitorio. Mi cara estaba roja, descompuesta, parecía un extraño. Esto no puede seguir así, pensé, pero no sabía cómo pararlo. El segundo día fue peor de otra manera, porque volví a la rutina, me obligué a levantarme, a ducharme, a ir al taller. Pensé que el trabajo me distraería, que si mantenía las manos ocupadas, la mente dejaría de darle vueltas. Pero cada cliente que entraba me recordaba a ella. Una mujer que venía a recoger su coche llevaba el mismo perfume. Un hombre pagó con billetes nuevos, crujientes, y pensé en Rodrigo, en su coche caro, en su sonrisa de comercial de televisión. Diego, mi compañero de taller, se dio cuenta. «Está raro», dijo mientras almorzábamos en la parte de atrás. «¿Qué pasa?» Dudé. No quería hablar, pero las palabras salieron solas. Laura se fue. Diego dejó de masticar. ¿Cómo que se fue? Se fue con otro, un tipo con dinero. Hubo un silencio incómodo. Diego no sabía qué decir. Al final soltó: «Lo siento, tío». «Sí, yo también». ¿Y va a volver? No lo sé. No creo. Diego me puso una mano en el hombro. Si se fue por dinero, mejor que no vuelva. Esa gente siempre encuentra una excusa para irse. Sus palabras me sonaron crudas, pero honestas. No eran de consuelo barato, eran reales. Esa tarde, de vuelta a casa, pasé por el supermercado. Compré lo mínimo: pan, leche, algo de embutido. En la cola vi a una pareja joven discutiendo por el precio de un paquete de galletas. Él decía que no hacía falta, que ya tenían en casa. Ella insistía en que esas eran mejores. Los miré y pensé, así empezamos nosotros, discutiendo por galletas, y terminamos así. Al llegar a casa, la encontré exactamente como la había dejado por la mañana, silenciosa, vacía. Me preparé un bocadillo, me senté frente a la televisión, pero no la encendí. Solo me quedé ahí, masticando despacio, mirando la pantalla negra. Sonó el móvil. Era mi madre. «Hola, hijo, ¿cómo estás?» «Bien, mamá». «¿Seguro? Te noto raro». «Solo cansado». Hubo una pausa. «¿Laura está ahí?» Tragué saliva. «No, mamá. No está. ¿Salió?» «No. Se fue». Otro silencio. Mi madre sabía que algo grave había pasado, pero no insistió. Solo dijo: «Mañana voy a verte». «No hace falta. No te estoy preguntando. Voy a verte». Colgó. Y por primera vez en 2 días sentí algo parecido al alivio. No estaba completamente solo.
Al tercer día, mi madre apareció a media mañana con un tupper lleno de comida, arroz, pollo, ensalada. Entró sin decir mucho, dejó la comida en la cocina y me abrazó. No me preguntó qué había pasado, no me dijo, ya encontrarás a otra. No me soltó frases hechas, solo me abrazó, fuerte como cuando era niño y me caía de la bici. «Come», dijo después señalando el tupper. «Y no me digas que no tienes hambre. Come». Comí, y estaba bueno. Hacía días que no probaba algo que supiera a algo. Mientras comía, ella limpiaba la cocina en silencio. Ordenaba platos, tiraba cosas caducadas, abría ventanas para que entrara aire. No hablaba, solo hacía, y eso, de alguna forma, ayudaba. Antes de irse me dijo, «No sé qué pasó con Laura, y no voy a preguntarte ahora, pero lo que sí sé es que tú vales mucho, Andrés, con dinero o sin él. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Asentí, sin palabras. Cuando cerré la puerta detrás de ella, volví a sentarme, pero esta vez no lloré. Esta vez solo respiré hondo y pensé, tienes que salir de esto. El cuarto día fue el día de las redes sociales. Sé que no debería haberlo hecho, pero la curiosidad, el dolor, la necesidad de saber si estaba bien o mal, me pudieron. Abrí Instagram, busqué su perfil, y ahí estaba. Una foto de ella en el coche de Rodrigo. Gafas de sol grandes, sonrisa perfecta, un cóctel en la mano. El coche estaba estacionado frente a un hotel de lujo, uno de esos con palmeras y piscinas infinitas. El pie de foto decía, «Por fin, viviendo de verdad, por fin», como si los 8 años conmigo hubieran sido una mentira, como si todo lo que vivimos hubiera sido una pausa incómoda antes de vivir de verdad. Miré la foto durante no sé cuánto tiempo. Amplié su cara, tratando de encontrar alguna señal de duda, de arrepentimiento, de tristeza, pero no había nada, solo felicidad, o la actuación perfecta de felicidad. Los comentarios eran peores. «Te lo mereces». «Qué envidia, amiga». «Por fin alguien que te valora». Cerré la aplicación, dejé el móvil sobre la mesa y me quedé mirando el techo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, dándole vueltas a todo. A cada momento en el que quizá pude hacer algo diferente. A cada vez que me conformé con «es lo que hay», en lugar de luchar por más. A cada palabra que no dije, a cada esfuerzo que no hice. Era mi culpa, era culpa mía que Laura se hubiera ido. No lo sé. Quizá en parte sí, quizá podría haber sido más ambicioso, haber buscado más, haber querido más. Pero también sé que no puedes construir una vida con alguien que solo te quiere por lo que tienes, no por quién eres. Y Laura me dejó claro que al final lo que yo era no era suficiente. El quinto día toqué fondo. Llegué del trabajo, me compré una cerveza barata en el kiosco de la esquina y me senté en el sofá. Bebí despacio, mirando las paredes, sintiendo cómo el silencio me comía vivo. Me pregunté si tenía sentido seguir esforzándome, si trabajar duro, llegar a casa cansado, ahorrar para un futuro que nunca llegaba, tenía algún propósito, si al final siempre iba a ser el que no alcanza. Tomé el móvil y volví a su perfil. Otra foto nueva. Esta vez en un restaurante caro, comida que yo no podría pronunciar, vino en copas enormes, velas en la mesa, cenas que alimentan el alma, decía el pie de foto. Sentí rabia, no solo contra ella, contra el mundo, contra mí mismo. Lancé el móvil contra el sofá y grité, no palabras, solo un grito, largo, desesperado, vacío, y luego lloré otra vez. Pero esta vez el llanto venía mezclado con otra cosa, con ira, con impotencia, con la sensación de que, por más que trabajara, por más que me esforzara, siempre iba a estar en el mismo lugar, mirando desde abajo cómo otros vivían la vida que yo quería. Pero en medio de ese llanto, algo pequeño empezó a moverse dentro de mí,
una chispa, una voz que decía: «No te quedes aquí, no te ahogues en esto». El sexto día, algo cambió. Me desperté temprano. Me miré al espejo. Mi cara estaba hinchada, mis ojos rojos, mi barba descuidada. Parecía un desastre, y lo era. Pero por primera vez en una semana pensé: basta. No iba a rogar. No iba a perseguirla. No iba a esperar a que volviera arrepentida. Si volvía, no sería porque yo la busqué. Y si volvía, no sabía si la puerta estaría abierta. Esa idea, por dolorosa que fuera, me dio algo de paz. Me afeité. Me puse ropa limpia. Fui al taller y trabajé más duro que nunca. No porque quisiera olvidar, sino porque necesitaba demostrarme a mí mismo que todavía podía hacer algo bien. Diego me miró extrañado. «Hoy estás distinto». «Estoy cansado de estar hundido», dije. «Eso es todo». Él asintió. «Bien, porque ese no eres tú». Y tenía razón. El tipo que se había quedado paralizado durante 6 días no era yo, o al menos no quería que lo fuera. Esa noche, al volver a casa, hice algo que llevaba tiempo posponiendo. Me senté con un cuaderno y anoté todo: deudas, gastos, ingresos. Lo puse por escrito, y aunque los números no eran bonitos, al menos eran reales. Podía verlos, podía controlarlos. Empecé a pensar en cómo mejorar, no para demostrarle nada a Laura, sino para dejar de sentir que mi vida era un desastre sin remedio. Escribí una lista de cosas pequeñas que podía hacer: pagar la deuda de la lavadora en 3 meses, ahorrar algo, aunque fueran 20 euros al mes, buscar cursos gratuitos para mejorar en el taller. No eran metas grandiosas, pero eran mías, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un poco de control. El 7º día, llamé a Diego. ¿Puedo pasar por tu casa? Claro, tío. Ven cuando quieras. Fui esa tarde. Nos sentamos en su terraza con unas cervezas, mirando la ciudad al atardecer. ¿Cómo llevas lo de Laura?, preguntó. Mejor, dije. O al menos, distinto. ¿Crees que vuelva? Me quedé pensando. No lo sé. Pero si vuelve, no sé si quiero que vuelva. No así. Diego me miró sorprendido. ¿En serio? En serio. He estado pensando mucho esta semana, y me he dado cuenta de algo. Ella no me dejó porque yo fuera pobre. Me dejó porque dejó de verme como alguien valioso. Y si algún día vuelve, será porque las cosas le salieron mal con el millonario, no porque realmente me valore. Diego asintió despacio. Es mejor saber con quién cuentas cuando estás abajo. Si solo quieren estar arriba, no los quieres en tu equipo. Esa frase se me quedó clavada. Esa noche, de vuelta a casa, me asomé a la puerta antes de entrar. Miré la calle oscura, las farolas titilando, el mismo barrio de siempre, y pensé: si un día vuelve, no seré el mismo que se quedó de pie viendo cómo se iba. Cerré la puerta, eché el pestillo y me dormí. No sabía que, menos de 24 horas después, esa misma puerta iba a volver a abrirse, y que al otro lado estaría ella, empapada, llorando, rota. Eran las 3 de la madrugada cuando sonaron los golpes en la puerta, fuertes, desesperados, insistentes. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero cuando se repitieron, me desperté de golpe con el corazón acelerado. Me quedé quieto en la cama escuchando. Otro golpe y otro. Me levanté despacio, descalzo, con el cuerpo todavía pesado de sueño. Caminé por el pasillo oscuro, tratando de adivinar quién podía ser a esas horas. Un vecino borracho que se había equivocado de puerta, quizá, o alguna emergencia. Llegué a la puerta y, sin pensar, abrí sin mirar por la mirilla. Y ahí estaba ella, Laura, empapada de pies a cabeza. La lluvia le había pegado el pelo a la cara. El maquillaje se le había corrido formando líneas negras bajo los ojos. Llevaba un vestido que reconocí de las fotos de Instagram, ese vestido caro y ajustado que ahora parecía un trapo mojado pegado a su cuerpo.
Un bolso de marca colgaba de su hombro, goteando agua. Las manos le temblaban. Nunca la había visto así. Ni siquiera cuando se murió su padre lloró de esa manera. Andrés, susurró con la voz ahogada. El corazón se me aceleró aún más. Pero esta vez no era solo de dolor. Era una mezcla rara de sorpresa, de rabia contenida, de algo parecido a la satisfacción de verla así, y también de esa parte estúpida de mí que, a pesar de todo, seguía reconociendo a la mujer con la que compartí 8 años. «¿Qué haces aquí?», pregunté apoyando la mano en el marco de la puerta para no tambalearme. Ella intentó sonreír, pero solo le salió un gesto torcido, patético. «Me equivoqué», dijo. «Por favor, déjame entrar». Durante un segundo todo mi cuerpo actuó por costumbre. Los años de abrir esa puerta para ella, de dejarla pasar, de ser su refugio. Mi mano se movió sola, casi haciéndome a un lado. Pero algo me detuvo, algo pequeño pero firme. Una voz interior que me recordó el coche negro alejándose, su risa mientras subía fotos de hoteles, la palabra perdedor todavía resonando en estas paredes, el por fin viviendo de verdad. No moví el pie, me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. «Son las 3 de la mañana», dije con una voz más fría de lo que esperaba. «Hace una semana te fuiste de esta casa diciendo que conmigo no se podía vivir de verdad. ¿Qué pasó?». Sus ojos se llenaron aún más de lágrimas. La lluvia seguía cayendo detrás de ella, formando un ruido constante que llenaba el silencio entre nosotros. «No tengo a dónde ir», admitió bajando la mirada. La frase me golpeó, no por lástima, sino por rabia. «Tienes a tu millonario», dije, sin poder evitar el veneno en la voz. Bajó la mirada aún más, como si mis palabras le pesaran. «No quiero hablar de él». «Yo sí», la corté. «Porque te fuiste con él, te subiste a su coche caro, te giraste apenas para decir que yo era un buen tipo, pero un perdedor». Esa palabra todavía está sonando en estas paredes, Laura. Todavía la escucho cada vez que me miro al espejo. Ella empezó a hablar atropelladamente, con la voz quebrada. «Rodrigo no es lo que parecía. Me trata como algo que compró, como un objeto. Me dijo cosas horribles, Andrés, cosas que nunca imaginé». «¿Qué cosas?», pregunté, cruzándome de brazos. Se limpió las lágrimas con la mano, mezclando el agua de lluvia con el maquillaje corrido. «Hace 2 días fue su cumpleaños. Hizo una fiesta en su casa. Gente rica, empresarios, parejas perfectas. Yo me sentía fuera de lugar, pero él me dijo que me pusiera mi mejor vestido, que sonriera, que no hablara mucho, como si fuera una decoración». Hizo una pausa, tratando de controlar el llanto. Estaba en el pasillo, buscando el baño, cuando lo escuché hablar con un amigo. No sabía que yo estaba ahí, y dijo... Su voz se quebró. Dijo, «Si se aburre, la cambio. No será la primera. Por ahora está agradecida». Parte de mí sentía satisfacción. Otra parte, una más pequeña, sentía pena. «Cuando lo escuché decir eso», continuó, «me di cuenta de que me veía igual que te veía a ti, como parte de ese mundo de perdedores del que se cree por encima. Solo que a ti te respetaba menos porque no tienes dinero, y a mí me usa porque sí lo tiene». Tragó saliva, temblando. «Esa misma noche discutimos. Le dije que quería irme a casa de mi madre unos días, que necesitaba pensar, y él me dijo que si me iba, no volviera, que hay miles como yo esperando su oportunidad». Sus palabras flotaron en el aire frío de la madrugada. «¿Y por qué vienes a mí?», pregunté, sintiendo cómo se me tensaba la garganta. «Porque me equivoqué», respondió dando un paso hacia mí. «Porque tú no eres un perdedor, Andrés. Yo lo soy. Yo soy la que lo perdió todo». La lluvia seguía cayendo detrás de ella, fuerte, constante. Mis pies descalzos se estaban enfriando por el aire húmedo que entraba. Podría dejarla pasar, darle ropa seca,
hacerle café, sentarnos en el sofá y hablar hasta que amaneciera. Podría abrazarla, decirle que todos cometemos errores, que lo importante es que volvió. Podría volver a ser el Andrés que siempre cedía, el que perdonaba, el que creía que el amor lo arreglaba todo. Pero me acordé de la semana que pasé solo, de cómo recogí sus camisetas abandonadas, de cómo trabajé con el pecho roto mientras ella subía fotos de cócteles y hoteles. Me acordé de mi madre trayéndome comida en silencio, de Diego diciendo que es mejor saber quién cuenta contigo cuando estás abajo, de las noches en las que pensé que no valía nada porque ella me lo hizo creer. Tragué saliva. No voy a mentirte, dije, eligiendo cada palabra con cuidado. Parte de mí quiere dejarte entrar. Te conozco. Sé que tienes frío. Sé que te duele. Sé que probablemente, si abro esta puerta, vas a entrar. Te vas a duchar. Te voy a prestar ropa y vamos a hablar como si nada. Ella asintió, con una esperanza desesperada en los ojos. Entonces, pero hay otra parte, la interrumpí, levantando una mano. La parte que se quedó aquí esa noche, limpiando tu armario vacío, la que escuchó perdedor y se lo creyó durante días, la que ahora está tratando de levantarse, de entender que su valor no depende de cuánto dinero tiene en el banco, y esa parte sabe que si hoy entras como si nada, mañana puedes irte otra vez cuando alguien con más dinero pase por la puerta. Sus labios temblaron. Te juro que no, Andrés, te juro. Negué con la cabeza. No puedo creerte, Laura. No ahora. Quizá algún día perdone lo que hiciste. Quizá con el tiempo entienda que todos cometemos errores. Pero ya no puedo ofrecerte lo que buscas. Y, sinceramente, ya no sé si quiero ser el hombre con el que vuelves, porque el millonario salió mal. Ella se apoyó en el marco de la puerta como si le faltaran las fuerzas. Por favor, solo esta noche. Suplicó, no te pido que volvamos, solo que no me dejes en la calle. Miré detrás de ella, la calle mojada, oscura, los charcos reflejando las luces de las farolas. Miré dentro de la casa, la mesa del comedor, el sofá donde pasamos tantas noches, la estantería con la foto que había puesto boca abajo. Respiré hondo. Sentí cómo el aire frío me llenaba los pulmones. Tienes familia, dije al fin, con una calma que no sabía que tenía. Ve con tu madre. Está a 20 minutos de aquí en taxi. Si quieres, mañana puedo ayudarte a llevar tus cosas que dejaste. Pero esta puerta... Toqué la madera con los dedos. Esta puerta ya no es la de tu casa. Ella me miró como si no pudiera creerlo. Como si, en su guión, yo tuviera que abrazarla, llorar con ella y agradecer que me eligiera de nuevo. ¿Me estás echando?, susurró, casi incrédula. Te fuiste hace una semana, respondí, con una firmeza que me sorprendió. Solo estoy cerrando lo que tú abriste. Se hizo un silencio espeso. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el suelo, los árboles, los coches estacionados. Al final, Laura bajó la mirada, dio un paso atrás. La lluvia la envolvió otra vez, empapándola aún más. Pensé que me ibas a rogar, dijo, con una sinceridad que casi dolió más que todo lo anterior. La miré fijamente. Yo también lo pensé, admití, hasta que entendí que el verdadero perdedor no es el que no tiene dinero, sino el que se pierde a sí mismo para recuperar a alguien que ya lo tiró a la basura una vez. Cerré la puerta despacio, no de un portazo, no con rabia, despacio, con la misma firmeza con la que había hablado. Escuché sus sollozos al otro lado, el ruido de sus pasos alejándose, chapoteando en los charcos, el sonido de un coche arrancando a lo lejos, probablemente el taxi que llamó. Me apoyé en la madera de la puerta. Dejé que salieran algunas lágrimas. No muchas, solo las necesarias para soltar lo que todavía dolía. Sí, me dolía, mucho. Pero, por primera vez en mucho tiempo, el dolor venía acompañado de algo distinto, respeto por mí mismo. Y aunque me temblaran las manos, supe que había hecho lo correcto. Me desperté tarde al día siguiente.
El reloj marcaba las 11 de la mañana. La luz entraba por la ventana, demasiado brillante después de la tormenta de la noche. Me quedé en la cama unos minutos, mirando el techo, tratando de procesar si realmente había pasado lo que recordaba. Me levanté despacio y fui hasta la puerta. En el suelo, cerca del umbral, había unas gotas secas y un pañuelo arrugado que ella debió dejar caer. Lo recogí. Todavía olía a su perfume mezclado con la lluvia. Fue real. Laura había vuelto, había llorado, había pedido entrar, y yo le había cerrado la puerta. Me senté en el sofá con el pañuelo en la mano, esperando sentir arrepentimiento, esperando ese peso en el pecho que me dijera que había cometido un error. Pero no llegó. Lo que sentí fue otra cosa, una mezcla de tristeza y alivio. Como cuando termina algo doloroso y, aunque duela, sabes que era necesario. Fui al trabajo más tarde de lo habitual. Don Esteban no dijo nada, pero me miró con esa mirada que tienen los viejos cuando saben que pasó algo importante. Diego, en cambio, fue directo. En el almuerzo, mientras comíamos bocadillos en la parte de atrás del taller, me preguntó: «¿Pasó algo? Tienes cara de no haber dormido». Dudé un momento, luego solté: «Laura volvió anoche». Diego casi se atraganta con el bocadillo. «¿Qué?» Vino a las 3 de la mañana, lloviendo, llorando, pidiendo entrar. Se quedó mirándome, esperando el final de la historia. Y no la dejé pasar. Diego abrió los ojos como platos. «Pensé que...» empezó. «Yo también», lo interrumpí. Pensé que iba a ser incapaz de decir que no, que iba a ceder como siempre. Pero cuando la vi ahí empapada, me di cuenta de que ya no era la misma persona que salió por esa puerta. Y yo tampoco. Diego dejó el bocadillo a un lado. «Tío, no sé qué decir». «No digas nada», respondí. «Solo... ¿crees que hice bien?» Se quedó pensando un momento. Luego dijo: «Lo más fácil era abrirle. Lo más difícil es sostener ahora esa decisión, porque va a haber días en los que te vas a preguntar, ¿y si...?» Días en los que vas a sentir que fuiste demasiado duro, y esos días van a ser jodidos. Tenía razón, ya lo estaba sintiendo. El resto del día fue extraño. Trabajé como siempre, pero mi cabeza estaba en otro lado. Cada vez que había un momento de silencio, la imagen de Laura empapada, llorando, volvía a mi mente. Me preguntaba dónde había pasado la noche, si había ido a casa de su madre, si su madre la había recibido bien o le había echado en cara todo lo que había hecho, si había dormido, si había llorado, y me preguntaba si yo había sido demasiado cruel. A media tarde entró al taller una pareja joven. Venían a buscar su coche. Se notaba que llevaban poco tiempo juntos. Se reían por tonterías. Se miraban con esa complicidad que solo tienen los que todavía están en la etapa bonita. Los vi y sentí una punzada, no de envidia, de nostalgia, por lo que Laura y yo fuimos alguna vez. Antes de que el dinero, las comparaciones, las ambiciones se metieran entre nosotros. Esa noche, de vuelta a casa, pasé por el parque donde solíamos sentarnos. Había un banco que considerábamos nuestro. Me senté ahí, aunque no sé bien por qué. Quizá porque necesitaba procesar. Quizá porque necesitaba despedirme de esa versión de nosotros que ya no existía. Miré a mi alrededor. Parejas paseando, niños jugando, vida siguiendo su curso, ajena a mi pequeño drama personal, y pensé, el mundo no se detuvo, yo tampoco debería. Cuando llegué a casa, hice algo que no había hecho en días. Puse música, no música triste, música normal, de esa que escuchaba antes de que Laura se fuera. Me preparé algo de comer, aunque no tenía mucha hambre. Me senté frente a la tele y puse una película cualquiera. Estaba a mitad de la película cuando sonó el móvil. Era un mensaje de mi madre. «¿Cómo estás, hijo?» Le respondí con la verdad: «Mejor, todavía duele, pero mejor». Me contestó enseguida:
Eso es lo importante. El dolor no se va de golpe, pero si cada día duele un poco menos, vas por buen camino. Te quiero. Guardé el móvil y seguí viendo la película. No presté mucha atención a la trama, pero el ruido de fondo me hacía bien, me hacía sentir menos solo. Antes de dormir, me acerqué a la ventana. Miré la calle, la misma calle donde, una semana antes, había visto alejarse el coche de Rodrigo. La misma calle donde, la noche anterior, había visto alejarse a Laura bajo la lluvia. Pero esta vez no sentí el vacío de antes. Sentí algo distinto. Sentí que, por primera vez, estaba eligiendo quedarme conmigo mismo. Y eso, aunque doliera, era un paso adelante. Las semanas siguientes no fueron fáciles, pero fueron distintas. Empecé a notar pequeños cambios en mí, cambios que no tenían que ver con Laura, ni con Rodrigo, ni con el dinero, cambios que tenían que ver conmigo. El primero fue dejar de comer porquerías. Durante años había llegado a casa tan cansado que lo más fácil era pedir comida rápida o calentar algo precocinado. Pero una noche, mirando la caja vacía de una pizza grasosa, pensé, si no cuido ni esto, ¿qué estoy cuidando? Empecé a cocinar, cosas simples, pasta, arroz, pollo a la plancha, nada elaborado. Pero el simple hecho de prepararme algo, de sentarme a comer en un plato limpio en lugar de en la caja de cartón, me hacía sentir un poco más humano. También volví a correr. Lo hacía cuando era más joven, antes de que el trabajo y la relación me consumieran todo el tiempo. Empecé despacio, solo 15 minutos los domingos por la mañana, luego 20, luego media hora. No corrí para ponerme en forma ni para impresionar a nadie. Corrí porque, mientras corría, mi mente se vaciaba y necesitaba vaciarla. En el taller empecé a prestar más atención. Don Esteban notó el cambio. Un día, mientras revisábamos un motor, me dijo, «Estás más concentrado últimamente». «Estoy tratando de mejorar», respondí. «Se nota, y me gusta». Luego añadió algo que me sorprendió. ¿Te interesaría aprender más? Hay un curso técnico avanzado de diagnóstico electrónico. Es caro, pero yo podría pagártelo si te comprometes a quedarte un tiempo más en el taller. Lo miré sin saber qué decir. ¿En serio? ¿En serio? Necesito gente que sepa de esto. Los coches cada vez son más complicados. Y tú tienes buena mano. Solo te falta formación. Acepté sin pensarlo mucho, no porque creyera que ese curso me iba a convertir en millonario, sino porque quería demostrarme a mí mismo que no estaba condenado a estar siempre en el mismo punto. El curso empezó 2 semanas después. Eran clases los sábados por la mañana, en un centro de formación al otro lado de la ciudad. Me levantaba temprano, tomaba 2 autobuses, llegaba puntual. Y por primera vez en mucho tiempo me sentía bien haciendo algo solo para mí. También empecé a ver con otros ojos a las personas a mi alrededor. Vecinos que se ayudaban a cargar bolsas de la compra. Clientes que a pesar de no tener mucho, pagaban religiosamente y siempre te daban las gracias. Amigos que aparecían sin pedir nada a cambio. Me di cuenta de que había riqueza en lugares donde nunca miré porque estaba demasiado ocupado comparándome con los de arriba. Una tarde, mientras cerraba el taller, vi a la señora Carmen, una clienta habitual. Siempre traía su coche viejo a que le hiciéramos pequeños arreglos. Nunca se quejaba del precio. Siempre pagaba en efectivo, contando las monedas con cuidado. Ese día, su coche no arrancaba. Don Esteban revisó, encontró el problema, un cable suelto, algo que se arreglaba en 2 minutos. Cuando terminó, la señora Carmen preguntó, ¿cuánto le debo? Don Esteban sonrió. Nada, señora. Fue una tontería. Ella insistió en pagar, pero don Esteban se negó. Usted es clienta de hace años. Esto no es nada. La señora Carmen se fue agradecida, casi emocionada. Cuando se fue, le pregunté a don Esteban, ¿por qué no le cobraste? Podrías haber sacado algo.
Él se limpió las manos con un trapo y dijo, «Porque hay cosas más importantes que el dinero, muchacho, como la dignidad, la mía y la de ella. Esa mujer viene aquí desde hace 10 años. Siempre paga, siempre es amable. ¿Voy a cobrarle por 2 minutos de trabajo? No, porque cuando yo necesite algo, sé que puedo contar con gente así». Esas palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, de vuelta a casa, hice algo simbólico. Borré de mi móvil las pocas fotos que quedaban de Laura. No por odio, no por rencor, sino porque ya no quería que cada vez que encendiera la pantalla, el pasado me saltara a la cara. En su lugar, puse de fondo una imagen que tomé en el taller, mis manos manchadas de grasa, sosteniendo una llave inglesa. Y debajo escribí una frase: «No eres lo que perdiste, eres lo que haces con lo que te queda». La leí varias veces antes de dormir y, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Fue en el taller donde conocí a Ana. Llegó un martes por la tarde, con un coche viejo que hacía un ruido extraño. Era una enfermera del hospital del barrio. Lo supe porque llevaba el uniforme todavía puesto, con una chapa que decía su nombre: Ana Rodríguez. «Hace un ruido raro cuando freno», dijo señalando el coche. Don Esteban estaba ocupado con otro vehículo, así que yo me encargué. Revisé los frenos. Pastillas desgastadas. Nada grave, pero había que cambiarlas pronto. «Son las pastillas», le dije. «Hay que cambiarlas. Puedo hacerlo ahora, pero va a tardar como 1 hora». Ella miró el reloj. «Está bien, espero». Se sentó en la pequeña sala de espera que teníamos. 2 sillas viejas, una máquina de café que funcionaba a medias y revistas atrasadas. Mientras trabajaba, la veía de reojo. No miraba el móvil como la mayoría de la gente. Miraba por la ventana, tranquila, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando terminé, fui a avisarle. «Listo, ya puedes probarlo». Se levantó, sonrió. «Gracias. ¿Cuánto es?» Le di el precio. Pagó sin regatear, sin quejarse. Antes de irse dijo: «¿El café de esa máquina funciona?» Miré hacia la máquina vieja. «Sí, pero es malo». Ella rió. «Peor será el del hospital». Se acercó, echó unas monedas, sacó un café, lo probó y arrugó la cara. «Tenías razón. Es horrible». Me reí. «Te lo advertí». «Al menos es honesto», dijo. «Como el presupuesto que me diste. Gracias por no intentar venderme cosas que no necesito». Se fue. Y yo me quedé pensando en esa frase. «Al menos es honesto». Volvió 2 semanas después. Esta vez con una luz del motor encendida. «Creo que es el sensor de oxígeno», dijo. «¿Tú crees?», pregunté, sorprendido de que supiera. «Mi ex era mecánico», respondió. «Algo se me pegó. Revisé. Tenía razón. Era el sensor». «Sabías», dije. «Sabía, pero no tengo herramientas para cambiarlo, por eso vine». Mientras trabajaba, ella esperó otra vez, esta vez con un libro. Cuando terminé, volvió a pagar sin problemas. Pero antes de irse preguntó: «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?». Miré el reloj. Eran las 8 de la noche. «Casi siempre», respondí. «Deberías descansar más. Te vas a enfermar». No era un comentario de lástima. Era genuino, como si realmente le importara. «Lo intentaré», dije. «Seguro», rió. «Eso dice todo el mundo». Se fue. Y yo me quedé otra vez pensando, pero esta vez no en lo que dijo, sino en cómo lo dijo, sin juicio, sin lástima, solo con interés. La tercera vez que vino fue un sábado. Yo acababa de volver del curso de diagnóstico electrónico. «¿Vienes de algún lado?», preguntó, viendo que traía una carpeta bajo el brazo. «De un curso. Aprendo diagnóstico avanzado». «Qué bien», dijo, y parecía decirlo en serio. «Siempre es bueno seguir aprendiendo». Esa vez, mientras esperaba, nos pusimos a hablar. De su trabajo en el hospital, de los turnos de noche, de cómo veía a gente de todo tipo, ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos iguales en una camilla.
Cuando ves a alguien con un tubo en la nariz, dijo, no puedes saber si tiene una cuenta millonaria o 10 euros en el bolsillo. El miedo se les ve igual en los ojos. Esa frase me golpeó. Nunca lo había pensado así, admití. Pues es la verdad. Por eso no me impresiona mucho la gente con dinero. Al final, todos sangramos igual. Hablamos un rato más. De música, de películas, de cómo empezamos en nuestros trabajos. No hubo fuegos artificiales. No hubo ese momento de conexión mágica que venden en las películas. Solo fue fácil, natural. Cuando se fue, me di cuenta de que no había pensado en Laura en toda la tarde. Y eso, de alguna forma, se sintió como un logro. Las semanas siguientes, Ana siguió viniendo, a veces con excusas reales. Un ruido, una luz, una revisión. Otras veces sospecho solo para hablar. Y yo empecé a esperarla, no de forma obsesiva, no como esperaba antes las llamadas de Laura, sino de forma tranquila, como quien espera algo bueno, pero no urgente. Un día de lluvia, Ana llegó al taller justo cuando estaba cerrando. Se había olvidado el paraguas en casa. «Te vas a empapar», dije. «No es la primera vez», respondió encogiéndose de hombros. Le ofrecí el mío. «Tómalo, yo tengo el coche». «¿Seguro?» «Seguro». Lo tomó, sonrió. «Cualquiera diría que eres un perdedor, pero siempre terminas siendo el que presta el paraguas». La palabra perdedor me golpeó, pero dicha por ella, con esa sonrisa, con ese tono cariñoso, no dolió. Al contrario, curó un poquito más la herida. Laura volvió a aparecer, pero no en mi puerta. Esta vez fue por teléfono. Habían pasado casi 2 meses desde aquella noche de lluvia. Yo estaba en casa viendo una serie cuando el móvil vibró. Vi su nombre en la pantalla. Me quedé mirándolo unos segundos. Podía no contestar. Podía bloquear el número. Podía fingir que no existía. Pero algo me hizo contestar. «Sí, hola Andrés». Su voz sonaba distinta, más tranquila, pero también más cansada. «Hola», respondí sin saber qué más decir. Hubo un silencio incómodo. «¿Cómo estás?», preguntó. «Bien. ¿Y tú?» «Estoy viviendo con mi madre». «Ya veo». Otro silencio. «Rodrigo me reemplazó», soltó de golpe. «A las 2 semanas, con otra chica más joven. La vi en sus redes. Mismos restaurantes, mismos hoteles, mismo guión». No dije nada. No sabía qué decir. «Tenía razón», continuó. «No me veía a mí, solo veía un trofeo temporal, algo que usar y tirar». «Lo siento», dije, y lo decía en serio. «Yo también, por todo». Hubo una pausa larga. «¿Estás buscando trabajo?», pregunté cambiando de tema. «Sí, pero no es fácil. En la empresa de importación no me quieren de vuelta. Mi salida fue demasiado escandalosa». «Puedo ayudarte a revisar tu currículum», ofrecí. «Y conozco un taller de costura en el barrio que busca gente. ¿Harías eso por mí?» «Sí. No quiero verte mal, Laura. A pesar de todo». «Gracias», susurró. Volvió el silencio. «He pensado mucho en nosotros», dijo. «En si podríamos». La corté con delicadad. «No quiero volver a ese nosotros, Laura. No el que teníamos». «¿Hay otra?», preguntó. No con rabia, con curiosidad. Pensé en Ana, en su risa, en sus historias del hospital, en cómo me hacía sentir valioso sin necesidad de demostrar nada. «Hay otra forma de vivir», dije. «Una en la que no me siento menos por lo que no tengo, y no pienso soltarla, aunque todavía no sepa qué será». Escuché su respiración al otro lado. «Entiendo», dijo. «Me alegro por ti, de verdad. No supe si creerle, pero tampoco importaba». «Cuídate, Laura», dije. «Tú también, Andrés». Colgué. Me quedé mirando el móvil unos minutos, esperando sentir algo. Tristeza quizá, o satisfacción. Pero lo que sentí fue paz. La verdadera vuelta no era ella tocando mi puerta, era yo volviendo a mí mismo, a una versión de Andrés que no necesitaba que alguien lo eligiera,
para sentirse más rápido de lo que esperaba. Aprendí a usar equipos de escaneo, a interpretar códigos de error, a diagnosticar problemas que antes me habrían llevado horas de prueba y error. No era magia, pero se sentía así. Don Esteban lo notó enseguida. Un día llegó un cliente con un BMW que tenía un fallo intermitente en el sistema de inyección. Antes, habríamos tenido que enviarlo a un taller especializado, pero esta vez conecté el escáner, revisé los datos en tiempo real y encontré el problema, un sensor de presión defectuoso. Lo arreglo en 1 hora, le dije al cliente. Don Esteban me miró con sorpresa. Cuando el cliente se fue, me dijo, «Ese curso está valiendo la pena». «Sí», respondí. «Me gusta entender cómo funcionan las cosas, no solo arreglarlas a ciegas». Esa misma semana, don Esteban me llamó a su pequeña oficina al final del día. «Siéntate», dijo, señalando una silla. Me senté, un poco nervioso. Cuando el jefe te llama a la oficina, nunca sabes si es bueno o malo. Sacó una carpeta, la abrió y mostró unos papeles. «Llevo pensando esto desde hace tiempo», empezó. «Yo ya no soy joven. Tengo 64 años. Y este taller lleva conmigo 30 años. Pero no voy a estar aquí para siempre. No sabía a dónde iba con esto. Estoy buscando a alguien que me ayude a modernizarlo, a traer clientes nuevos, a no quedarnos atrás con la tecnología. Y creo que esa persona eres tú». Levanté las cejas. «¿Yo? Tú. Eres trabajador, leal y ahora tienes formación. Así que te propongo algo. Si te comprometes a quedarte y a ayudarme a hacer crecer esto, te doy una participación en las ganancias. No es mucho al principio, pero con el tiempo puede ser algo bueno». Me quedé sin palabras. ¿Una participación? 20% para empezar. Si las cosas van bien, subirá. Era más de lo que jamás imaginé. No era hacerme rico, pero era un paso real hacia adelante, una forma de tener algo más que un sueldo fijo. «Acepto», dije, sin pensarlo mucho. Don Esteban sonrió. «Sabía que dirías eso». Salí de la oficina con una sensación rara. No era euforia, era algo más profundo. Era la sensación de que por primera vez en mucho tiempo mis decisiones tenían un impacto real en mi futuro. Esa noche llamé a mi padre para contarle. «Papá, tengo noticias». «Dime, hijo». Le conté sobre la oferta de don Esteban, sobre la participación, sobre cómo, poco a poco, las cosas empezaban a moverse. Mi padre se quedó callado unos segundos. Luego dijo, «Estoy orgulloso de ti». Esas palabras simples me llenaron más que cualquier aumento de sueldo. «Gracias, papá. No me agradezcas. Tú lo conseguiste. Trabajando, sin atajos, sin venderte. Así es como se hace». Colgamos y me quedé sentado en el sofá, con el móvil en la mano, sintiendo que algo dentro de mí se estaba reconstruyendo. Las semanas siguientes fueron intensas. Empezamos a modernizar el taller. Compramos equipo nuevo. Don Esteban abrió una cuenta en redes sociales, con mi ayuda, porque él no entendía nada de eso. Y empezamos a recibir clientes que antes iban a talleres más grandes. Un día entró un coche de alta gama. Un Mercedes negro, reluciente, el mismo tipo de coche que conducía Rodrigo. El mismo tipo de coche que, meses atrás, me habría hecho sentir pequeño. El dueño bajó. Traje caro, reloj brillante, actitud de «tengo prisa». «Tengo un problema con el sistema de frenos», dijo sin siquiera saludar. «¿Cuánto tardan?» Revisé el coche. Era un problema del ABS, algo que requería diagnóstico electrónico. 1 hora más o menos, dije. ¿1 hora? Tengo una reunión. Puedo intentar ir más rápido, pero no prometo nada. Resopló, molesto, pero se quedó. Mientras trabajaba, lo veía pasearse por el taller, hablando por teléfono, dando órdenes a alguien al otro lado. Hablaba de cifras grandes, de contratos, de cerrar el trato. En otro momento, quizá lo habría envidiado. Habría pensado, ese tipo tiene lo que yo nunca tendré. Pero esa vez,
Mientras conectaba el escáner y veía los datos en la pantalla, pensé otra cosa. Yo no tendré su coche, pero sé repararlo. Y ese conocimiento es mío. Nadie me lo puede quitar. Cuando terminé, el tipo pagó sin chistar. Dejó una propina pequeña, sin mirarme a los ojos, y se fue. Diego, que había visto la escena, se acercó. Menudo gilipollas. Me reí. Sí, pero pagó bien. ¿No te molesta? Ese tipo tiene todo y trata a la gente como basura. Antes me molestaba, admití. Ahora solo pienso, prefiero ser yo que él. Diego sonrió. Estás cambiando, tío. Sí, dije. Creo que sí. Esa tarde, Ana pasó por el taller. Ya no venía solo cuando su coche tenía problemas. A veces pasaba de camino del hospital. Traía 2 cafés, mejores que los de la máquina, y nos sentábamos en la acera a hablar. ¿Cómo va el curso?, preguntó. Bien, ya casi termino. Y don Esteban me ofreció una participación en el taller. Ana abrió los ojos, sorprendida. ¿En serio? Andrés, eso es increíble. Sí, no es mucho, pero es mucho, me interrumpió. Es el reconocimiento de tu trabajo, de tu esfuerzo. Eso vale más que cualquier sueldo. Tomé un sorbo de café. ¿Sabes qué es lo raro? Hace unos meses habría pensado que esto no era suficiente, que tenía que ganar más, tener más, ser más. Pero ahora, no sé, me siento bien con lo que tengo. Ana me miró con esos ojos tranquilos que tenía. ¿Sabes cuál es mi definición de éxito?, dijo. ¿Cuál? Poder dormir tranquila, sin deudas que me asfixien, sin mentiras que mantener, sin tener que aparentar algo que no soy. Eso para mí es éxito. Miré alrededor, el taller, la calle, el cielo anaranjado del atardecer. Nada de eso era glamoroso. No era Instagram, no era digno de envidia, pero era mío y era real. Creo que estoy empezando a entender eso, dije. Ana sonrió. Bien, porque la gente que lo entiende es la que realmente vive. Los demás solo existen. Nos quedamos en silencio un rato, viendo pasar coches, gente, vida, y me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo estaba cerca de algo que el millonario de turno quizá nunca tendría: paz. Una tarde, mi padre me invitó a su casa. Hacía semanas que no lo veía. Vivía en un piso pequeño, al otro lado del barrio, con mi madre. Cuando llegué, estaba sentado en el balcón, como siempre, mirando la calle. «Siéntate», dijo, señalando la silla de al lado. Me senté, nos quedamos en silencio unos minutos, solo viendo pasar la vida abajo. Al rato, mi padre habló. «Tu madre me contó lo de Laura». «Sí», dije. «Supongo que era cuestión de tiempo». «¿Cómo lo llevas?» «Mejor, cada vez mejor». Mi padre asintió, sin mirarme. «¿Te arrepientes de no haberla dejado entrar esa noche?» La pregunta me sorprendió, pero era honesta. «A veces», admití, «a veces pienso que fui demasiado duro, que podría haberle dado una oportunidad, pero luego recuerdo cómo me hizo sentir y sé que hice lo correcto». Mi padre se quedó callado. Luego dijo: «Cuando tu madre se enfermó hace años, hubo gente que desapareció, amigos de toda la vida, familia, gente que decía que siempre estaría ahí, y cuando las cosas se pusieron difíciles no estuvieron. Otros, en cambio, aparecieron, gente que apenas conocíamos, vecinos, compañeros de trabajo. Ellos sí estuvieron». Hizo una pausa. «Ahí entendí quién es quién, y a ti te pasó lo mismo, solo que con dinero. Laura te mostró quién era cuando las cosas no brillaban». «Sí», dije, «supongo que sí». «¿Alguna vez te sentiste perdedor?», preguntó, «por no darle lo que ella quería». «Muchas veces». «Yo también me sentí así», dijo mi padre. «Cuando ustedes eran niños, veía a otros padres llevar a sus hijos a parques de atracciones, comprarles juguetes caros, llevarlos de vacaciones. Y yo no podía. Trabajaba en la fábrica, ganaba lo justo. A veces no alcanzaba ni para eso.
Nunca le había escuchado hablar así. Pero cada noche llegaba a casa, continuó, y ustedes comían, dormían bajo techo. Nadie les gritaba por ser pobres, y me decía, hay cosas que no se compran. Eso me salvó de volverme loco. Me giré para mirarlo. Nunca te vi amargado, papá. Porque aprendí algo, dijo, que el verdadero fracaso no es no tener dinero, es perder la dignidad tratando de conseguirlo. Sus palabras me golpearon. De lo que más orgulloso estoy, continuó, no es de que trabajes mucho, hijo, es de que no te hayas arrodillado cuando era más fácil hacerlo. Cuando Laura volvió llorando, podrías haber cedido, podrías haber dicho, bueno, al menos volvió, pero no lo hiciste, y eso, hizo una pausa, eso no lo hace un perdedor. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, papá. No me agradezcas, solo recuérdalo, porque van a venir más momentos así, momentos en los que te van a ofrecer algo brillante a cambio de tu dignidad, y tienes que saber decir que no. Asentí sin palabras. Nos quedamos un rato más en el balcón, en silencio, pero era un silencio cómodo, de esos que no necesitan llenarse con palabras. Cuando me fui, mi padre me dio un abrazo, fuerte, largo. Estoy orgulloso de ti, repitió, y yo supe que, más allá de cualquier éxito profesional, esas palabras eran lo que realmente necesitaba escuchar. Pasaron algunos meses más. La vida encontró un ritmo. No era perfecta, pero era estable. El taller iba bien. Mis ingresos habían aumentado gracias a la participación que me dio don Esteban. No era rico, pero podía ahorrar, podía planear, podía respirar sin asfixiarme al final del mes. Ana y yo nos hicimos más cercanos. No hubo un momento dramático en el que nos hicimos novios oficialmente. Simplemente pasó. Empezamos a pasar más tiempo juntos, cenas sencillas en mi casa o en la suya, paseos por el parque, conversaciones largas sobre todo y nada. Con ella todo era fácil, no había presión, no había expectativas imposibles, solo estar. Un sábado fuimos al cine. Cuando salimos, pasamos por delante de un restaurante caro, de esos con manteles blancos, velas en las mesas, precios que no están en el menú. Estacionado afuera había un coche muy similar al de Rodrigo. Negro, brillante, caro. Me quedé mirándolo un segundo. Ana lo notó. ¿Lo conoces?, preguntó. Sonreí. Antes creía que sí, respondí. Ahora solo sé que no quiero ser él. Ana no preguntó más. Solo tomó mi mano y seguimos caminando, y me di cuenta de que ya no me importaba quién estuviera dentro de ese restaurante, ni qué coche condujeran, ni cuánto dinero tuvieran, porque yo tenía algo que ellos probablemente no. Paz. Y alguien que me veía por quien era, no por lo que tenía. También dejé de contar la historia de Laura y el millonario cada vez que conocía gente nueva. Durante meses había sido mi carta de presentación. Soy el tipo al que dejaron por un rico, como si esa fuera mi identidad. Pero poco a poco la historia dejó de definirme. Ya no era el abandonado, era Andrés, mecánico, hijo, amigo, pareja de Ana, una persona con una vida que iba más allá de una traición. Una noche Ana y yo estábamos cenando en su casa. Había cocinado pasta, algo simple pero rico. Mientras comíamos me preguntó, ¿todavía piensas en ella? ¿En Laura? Sí. Lo pensé un momento. A veces, admití, pero ya no duele, solo es un recuerdo. ¿La perdonaste? No sé si la perdoné del todo, pero ya no le guardo rencor. Creo que hizo lo que creyó que era mejor para ella. Se equivocó, sí, pero ya no es mi problema. Ana asintió. Eso es maduro. O simplemente estoy cansado de cargar con eso, dije, sonriendo. Ella rió. Puede ser, pero da igual. Lo importante es que ya no vives reaccionando a lo que ella hizo. Ahora vives eligiendo quién quieres ser. Tenía razón. Durante tanto tiempo había vivido en modo reactivo, reaccionando a sus comentarios,
reaccionando a su partida, reaccionando a su regreso, pero ahora vivía en modo activo, eligiendo, construyendo, avanzando, y eso, al final, era la verdadera libertad. Un día, meses después de todo, vi a Laura desde lejos. Estaba en la parada del autobús, sola, con una bolsa de supermercado en la mano. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, el pelo recogido en una cola simple. No parecía infeliz, pero tampoco parecía la mujer de las fotos de Instagram. Parecía normal, real. Por un segundo pensé en acercarme, en saludar, en preguntarle cómo estaba, pero no lo hice. No porque quisiera castigarla, sino porque supe que ya no era necesario. Nuestra historia había terminado, y yo había seguido adelante. Seguí caminando, y no miré atrás. Esa noche, en terapia, hablé de eso. Había empezado a ir a terapia unos meses atrás. No porque estuviera mal, sino porque quería entender mejor las cosas que había vivido. «Vi a Laura hoy», le dije a la psicóloga. «¿Y cómo te sentiste?» «Nada. Bueno, no nada. Sentí nostalgia, pero no dolor. Eso es un avance importante. También sentí algo de culpa», admití, «porque ella está peor que antes y yo estoy mejor». La psicóloga me miró. «¿Te sientes responsable de su situación?» «Un poco. Como si, no sé, como si tuviera que ayudarla. Puedes ayudarla si quieres, pero eso no significa que tengas que salvarla. No eres responsable de las consecuencias de sus decisiones. Ella eligió irse, eligió volver, y tú elegiste no abrir la puerta. Esas son las consecuencias de elecciones distintas». Sus palabras me liberaron de algo que no sabía que estaba cargando. «Gracias», dije. «¿Por qué?» «Por recordarme que no tengo que cargar con todo». Ella sonrió. «Ese es el trabajo, ayudarte a ver que tu responsabilidad es contigo mismo. Lo demás viene después». Salí de la sesión sintiéndome más ligero, y me di cuenta de que poco a poco estaba construyendo una versión de mí que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Llegó el día en que terminé el curso de diagnóstico electrónico. La ceremonia de graduación fue pequeña, en un aula del centro de formación, nada glamoroso, solo unos diplomas, unas fotos y unos aplausos. Pero para mí significó mucho. Ana fue conmigo, y también mi madre. Cuando me entregaron el diploma, mi madre lloró. No de tristeza, de orgullo. «Sabía que lo lograrías», dijo después abrazándome. Ana también estaba emocionada. «Esto es solo el principio», dijo, y tenía razón. No era el final, era el principio de algo nuevo. Esa noche, de vuelta a casa, me senté en el sofá con el diploma en la mano. Lo miré durante un rato. No era solo un papel, era la prueba de que podía mejorar, de que no estaba condenado a quedarme siempre en el mismo lugar. Pensé en Laura, en cómo me había dicho que me conformaba, que no quería más. Y me di cuenta de que tenía razón en algo. Yo sí me conformaba, pero no de la forma en que ella lo decía. Me conformaba con lo que tenía porque aprendí a valorarlo. Pero eso no significaba que no quisiera más. Solo significaba que no estaba dispuesto a sacrificar mi dignidad por conseguirlo. Y esa diferencia, sutil pero importante, era lo que me había salvado. Vuelvo a esa puerta, a ese umbral donde se decidieron tantas cosas. La primera vez vi a Laura salir arrastrando maletas hacia el coche del millonario. Yo me quedé detrás, inmóvil, sintiéndome pequeño, convencido de que tal vez tenía razón al llamarme perdedor. Una semana después, la misma puerta la vio volver, empapada, llorando, pidiendo entrar. Aquella noche, cuando cerré la puerta, sentí que se me rompía el corazón por segunda vez. Pero ahora sé que también se estaba rompiendo algo más, la versión de mí que creía que solo era valioso si alguien se quedaba a mi lado. Mi mujer se fue con un millonario y me llamó perdedor. Ese día bajé la mirada. Una semana después volvió a mi puerta sollozando. Ya era tarde.
no porque no la quisiera, no porque no recordara lo bueno, no porque disfrutara viéndola sufrir. Era tarde porque, en esos 7 días, algo había cambiado en mí. Descubrí que hay derrotas que no puedes evitar, pero sí puedes decidir que no definan el resto del partido. Hoy sigo sin ser millonario, sigo viviendo en una casa modesta, sigo manchándome las manos de grasa, pero cuando me miro al espejo, ya no veo al hombre que ella describió. Veo a alguien que, aún roto, se negó a abrir la puerta a una historia que lo iba a romper de nuevo. Veo a alguien que eligió su dignidad por encima de la comodidad. Veo a alguien que aprendió que el amor propio no se negocia. Y si algún día mi hijo, o el hijo de alguien que quiero, me pregunta qué aprendí de todo esto, le diré que no eres un perdedor por lo que tienes, ni por quién se va. Te vuelves perdedor cuando te pierdes a ti mismo por recuperar a alguien que ya te dejó claro cuánto vales para esa persona. El día que cerré esa puerta con ella afuera y yo adentro, llorando pero de pie, fue el día en que dejé de ser el hombre al que dejaron, y empecé a ser el hombre que eligió quedarse consigo mismo. Aun cuando eso doliera más que cualquier abandono, ella eligió los millones, yo elegí mi dignidad, y al final esa fue la única victoria que realmente necesitaba. Hoy, cuando paso por esa puerta, ya no veo el fantasma de Laura empapada. Ya no escucho la palabra perdedor rebotando en las paredes. Veo una puerta que supe cerrar a tiempo, y eso, más que cualquier cuenta bancaria, me hizo rico en lo que realmente importa. Porque aprendí que no se trata de cuánto tienes, se trata de cuánto te valoras. Y yo, finalmente, aprendí a valorarme.